porque con letras también se construye el camino hacia la conciencia. Esto es Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar donde nos estemos encontrando. Mi nombre es Lucrecia Maldonado y esto es Ruta de Letras por Hoja de Ruta Radio, el programa cultural, literario de todos los martes. Ahora, como todos los segundos martes de cada mes, tenemos la colaboración de Girándula y uno de los escritores pertenecientes a esta organización de literatura infantil y juvenil del Ecuador. Y bueno, antes de comenzar, queremos agradecer mucho, como siempre, y saludar a César Armando Bermeo y a Javier Navas, que nos ayuda en el tema logístico. Y bueno, al final hablaremos ya de nuestros auspiciantes y todo, pero por hoy pues estamos muy felices de recibir aquí a un querido amigo y un gran escritor ecuatoriano que es Edgar Allan García. Antes de darle la palabra a Edgar y de conversar un poquito con él, vamos a dar alguna información. Edgar Allan García nació en Guayaquil en 1958, pero tiene raíces esmeraldeñas y ha vivido mucho tiempo en Quito, es decir, es ecuatoriano, es escritor, narrador, poeta, ensayista, dramaturgo, también es analista, terapeuta y estudió sociología y ciencias políticas, es decir, eres un hombre del Renacimiento, César, solo te falta ser ebanista, luthier y tocar el piano. Sí, tocar, bueno. Tiene en su haber pues más de 70 libros publicados y de ellos alrededor de 40 son de literatura infantil y juvenil. Ha obtenido en 3 ocasiones el premio Darío Guevara Mayorga del municipio de Quito a las obras publicadas en literatura infantil y juvenil. También tiene el premio Ismael Pérez Pazmiño y un premio a la Bienal de Poesía del año 2015. Sus obras han sido traducidas al francés y algunos títulos de sus obras, sobre todo de las obras para niños y para jóvenes, aunque también, bueno, citamos sobre Los Ijares de Rocinante, que es un libro de poesía, El Encanto de los Bordes, que es un libro de relato, de cuento, y para niños, pues, Rebululú, Cazadores de Sueños, Historias Espectrales, el vampiro Vladimiro que se va y retorna, es decir, hay el retorno del vampiro Vladimiro, cuentos de Navidad para todo el año, La inmensidad del amor, eso por mencionar una parte de sus obras. Bienvenido, Edgar, qué gusto tenerte aquí. No sé si antes de escuchar nuestra primera canción quieres dar un saludo a las personas que nos siguen por redes sociales y también por el streaming de la radio. Bueno, gracias. Estoy tratando de acostumbrarme a este asunto del Zoom, que es tan extraño, porque no tenemos el contacto directo, pero es lo que hay, como dicen los españoles, es lo que hay. Muchas gracias por la invitación a César, Lucrecia, Girándula. Quisiera mandarles un saludo a todos aquellos que ya han leído mis libros y otro diferente a los que todavía no lo han leído, y espero que sea una linda entrevista. Bueno, sí, bueno, de ley lo será por el invitado, ¿no? Hay mucho que contar y mucho que decir, pero antes hemos invitado para el programa de hoy, siempre invitamos a un artista, para el programa de Girándula, a un artista, hacemos un monográfico de un artista de la música para niños. Y hoy hemos invitado a Liuba María Evia, esta cantautora, compositora cubana. Ella nació en La Habana en 1964 y iremos diciendo pastillitas de información sobre ella antes de presentar sus canciones. Pero vamos a iniciar con una canción que canta con Silvio Rodríguez y se llama El tonto de papel.
Un papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo. Quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del tonto de papel, porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. Papalote terco, muy terco, que no quería perder el tiempo. Quiso ser pájaro y recorrer el ancho cielo en un 2x3. Se zafó todos los nudos, dando vueltas y más vueltas, y por fin al girar se mareó de tanto andar en el mismo lugar. Esta es la historia fiel del tonto de papel, porque los papalotes no llegan lejos cuando se van sin hilo y sin carretel. Bueno, era Liuba María Evia con el tonto de papel y Silvio Rodríguez, una canción cortita, pero muy linda. Y ahora, querido Edgar, antes de que nos leas alguno de tus trabajos, te quería preguntar cómo fue tu encuentro con la literatura, cómo fue tu infancia, en qué momento llegó ella a ti, o tú llegaste a ella, o los dos se encontraron, o cómo fue esto, cómo fue ese momento del encuentro de Edgar con la literatura, con la lectura posiblemente antes de con la escritura. La literatura. Bueno, mi padre era poeta y era periodista, político también. Mi madre era una gran lectora y también escribía muchísimo. Entonces, en mi casa hubo siempre muchos libros. Era como parte del paisaje. Y en las noches, mis padres y mi madre se leían fragmentos de novela, cuentos, poemas, artículos de periódicos, y yo me dormía entre los dos. Luego, cuando ya me quedaba dormido, me llevaban a mi cama, pero yo me quedaba escuchándolos, a pesar de que yo no entendía absolutamente nada de lo que estaban diciendo, pero me parecía genial. De tal manera que la palabra la palabra literaria, digamos, se fue metiendo en mi sangre. Y a los 14 años comencé ya a escribir algunos poemas romanticones. A los 17 años mi madre me sorprendió con una noticia, y era que yo había ganado un premio nacional de poesía de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Y, de otra organización. Pero era un premio nacional. Y yo digo, pero yo no he mandado nada a ningún concurso, y era que mi mamá había recopilado algunos poemas míos, los había encarpetado, los había fotocopiado y los había enviado. Entonces, a los 17 años ganar un premio fue para mí como una sorpresa, un shock. Y algo me decía, mi madre insistía en que yo de la literatura. Por eso mi primer libro, mucho tiempo después, fue un libro de poesía. Un libro de poesía que se lo dediqué a mi padre, que ya había fallecido, sobre los Ijares de Rocinante, que ganó además una bienal en Cuenca este libro, y quedó finalista en el Jorge Carrera del municipio. Era mi primer libro, así que quedé deslumbrado por las posibilidades que se abrían. Y después ya comencé a escribir también cuentos, y después ya me metí con el ensayo, con la novela. Y mucho tiempo después llegó la literatura infantil, cuando mis hijos empezaban a dar sus primeros pasos y exigían en las noches que yo les leyera algo o que les contara algo.
Así Bueno, que querido ese fue Edgar, mi primer chévere, me contacto. encanta ese gesto de amor de tu mamá, ¿no? De un poco a espaldas tuyas, lo que hacemos a veces las mamás y es ese promocionar, ¿no? Y hay como un amor muy especial también en eso y después venir a darte ella la sorpresa, me parece tan tierno y bonito. Bueno, pues ahora nos gustaría escuchar algún texto tuyo, ¿no? En este programa esperamos que nos escuchen algunos niños y jóvenes. El texto que tú nos quieras leer, que hayas escogido, está bien. Bueno, tú me habías hablado de cuento y yo en realidad escogí aquí para empezar un poema que yo no le llamo poemas infantiles, sino que yo le llamo objetos lúdicos, porque Ujú. son más o menos así. Para mí la poesía es otra cosa, pero Ok, esto tiene una chispa, un humor, un burbujeo especial y por eso pues voy a empezar por ahí. ok. Se llama Verdad de Verdad, de este libro que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, que se llama Palabrujas. Si Pinocho me dijo la verdad, Peter Pan era mayor de edad. No fue el loco mambró a la guerra, ni el tal Alibaba entró a la cueva. Era un perro con botas, no gato, y era feo el gran buitre, no el pato. El zapatito de cristal se rompió y con la bruja el príncipe se casó. Esto sucede con frecuencia. El lobo feliz era amigo de la abuela y la tal Caperucita, una locuela. La bella, la bella fue la bestia del cuento y la que tanto dormía, un esperpento. Aladino no frotaba lámparas, las encendía. Y el famoso genio, ¿qué genio? Era un Villas. Blanca como la nieve, linda mulata. Y el príncipe azul, toda una lata. Soplaron los tres chanchitos para derribar mi versión y este problema, digo, este poema, a su fin llegó. Qué lindo. Este, Gracias, Edgar. Qué bonito comenzar con esto, ¿no? Me quedó latiendo, me quedó sonando eso de objeto lúdico. El lúdico es de juego, ¿no? Entonces, ¿nos sí, quieres explicar un poquito más el término y la intención que hay detrás de este poema tan divertido? Además, me recuerda a mí ese que se llama Cuento de José Agustín Goitisolo, que lo sí, canta sí, sí, Paco sí, 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 Ibáñez también. claro. Bueno, mira, es que lo que pasa es que para mí la poesía es un ahondamiento en el ser, un estremecimiento extraordinario en el que las palabras van buscando cada uno el fondo de todos. Y en cambio, este tipo de poesía es más bien humorística, juguetona, un poco con unos tonos mágicos, que busca hacer que sonrías, que disfrutes de la vida, que el lenguaje se vuelva una fiesta. Y entonces, por eso yo digo, esto más que poesía es un objeto lúdico y, y la verdad es que cuando llega a los niños, pero también a los adultos, bueno, se encantan, se fascinan con ello y para mí no hay mejor premio que ese, ¿no? Sí, sí, Cuando se sí. acercan los que han leído y me dicen, ay, repíteme ese, por favor. Entonces digo, bueno, con mucho gusto, les repito ese. Y bueno, ahorita no tengo el de Te quiero mucho, ¿no? Que es otro libro que está descontinuado porque no hay ahorita ninguna editorial que lo ampare, porque Ujú, estaba antes en Norma y cuando desapareció claro. Norma en el Ecuador, quedó ahí en el aire. Pero ahí había hay unos poemas que me gustan mucho, pero en este momento en el apuro no pude encontrar, Ya. mientras subí acá. Ok, bueno, pero Eso. ¿sabes qué es lo que pasa? Claro que no tiene la dimensión, podríamos decir, ontológica, sí, del ahondamiento en el ser de la poesía que tú dices, pero de alguna forma este objeto lúdico, este texto,
nos rompe las certezas, ¿no? O sea, las certezas de los cuentos, que de alguna forma no se nos ocurre cuestionar, o a los niños o a los papás cuando les cuentan, o a los profesores, profesoras, no se les ocurre cuestionar, pero aquí es como duda, ¿no? Esa cuestión de llevarnos a dudar sobre algo que se nos ha dado por sentado. Entonces me parece que también ahí hay un espesor. Sí. Bueno, vamos a la segunda canción de nuestro programa. Como les decía, estamos con Liuba María Evia. Ella, aunque es bastante más joven, pero tuvo, bueno, un poco más joven, tuvo mucho contacto, mucha relación y comenzó siendo parte de la nueva trova cubana. De hecho, tiene trabajos con algunos de los integrantes de la nueva trova. Ya vimos este trabajo con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Carlos Varela. Y ahora nos va a cantar, sin embargo, una canción, así que también es un objeto lúdico y que se llama El Piojo. Manejando su aeroplano confiado y con mucha calma, buscando una casa nueva anda un piojo color malva. En el vaivén de su nave vuela, descansa y regresa. Nadie quiere un visitante semejante en su cabeza. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo. Al piojo hay que castigarlo, no sientas ninguna pena. ¿Quién lo manda a estar metido en las cabezas ajenas? Que llore y que patale, eso yo no lo lamento. Ay, mucho mejor sería que se lo llevara el viento. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo, ojo, ojo, ojo con él. Pícaro, pícaro, pica el piojo. Ojo si quieres librarte de Bueno, Edgar, querido, y a todos nuestros amigos les recuerdo que estamos en Hoja de Ruta ¿qué digo? En Ruta de Letras por Hoja de Ruta, en Hoja de Ruta Radio. Y bueno, a las personas que nos están viendo, pues les sugerimos que nos pongan sus comentarios, que nos den un me gusta, que compartan ya sea el video de YouTube, el video de Facebook Live, o si están en la radio también que compartan el enlace de la radio entre las personas que conozcan, que estimen y que crean que les puede agradar este programa también. Bueno, vamos ahora habíamos hablado, tú nos contaste ya de que cómo comenzaste a escribir, ¿no es cierto? Cómo empezaste por la poesía. Creo que muchos de nosotros hemos empezado a tentar poesía, sobre todo en la adolescencia, que es una época de hormonas revueltas y emociones fuertes, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo fuiste pasando a la narrativa y a la escritura un poco más, a la prosa, al ensayo, ¿no? Iba a decir más seria, pero en realidad todo es muy serio en la literatura cuando lo hacemos en serio, aunque nos divirtamos mucho haciéndolo. Pero ¿qué te llevó luego a escribir literatura para niños y para jóvenes? Tú dijiste algo de que lo hiciste a partir de que fuiste papá, ¿no? De que nacieron tus hijos. Sí. Bueno, yo estaba escribiendo a trancas y barrancas porque tenía 3 trabajos y 4 hijos pequeños. Entonces escribía y escribía de 10 de la noche
a 3 de la mañana. Yo no lo podría hacer jamás en este momento de mi vida, pero en ese tiempo tenía tal intensidad, tantas ganas de escribir y de aprender a escribir sobre todo, porque mientras iba escribiendo, pues iba viendo posibilidades. En uno de esos años, incluso había publicado como 3 o 4 libros. Yo decía, ¿cómo pude hacer esto? ¿No? O sea, yo mismo me maravillaba, decía, con 4 hijos pequeños que demandan muchas cosas, ya lo saben los padres, con 3 trabajos que tenía, haber publicado 4 libros, bueno, era una cosa de locos. Pero mis hijos estaban creciendo y entonces comenzaron a pedirme que les leyera cosas. Y ahí fue que yo me reconecté con Andersen, ¿no? Me fascinó la poética de Andersen. Luego con los hermanos Grimm, pero también comencé a sondear en otro tipo de literatura latinoamericana, María Elena Walsh, por ejemplo, ¿no? También leí algunos poemas de Jairo Aníbal Niño, de muchos de los grandes escritores de literatura infantil. Y cuando me encontré con eso, porque yo hasta ese momento no tenía las ganas de entrar en el mundo de la literatura infantil como autor. Cuando me encontré con ese juego loco de María Elena Walsh, cuando me encontré con estos escritores tan juguetones, tan humorísticos, tan hermosos, yo dije, yo quiero hacer eso, porque era como salir al recreo. Es decir, cuando estaba escribiendo la otra literatura, estaba todo serio, todo enfurruñado incluso, tristón, qué sé yo, con un vaso de algo en la mano, con un cigarrillo en la otra, jugando a ser el intelectual, ¿no? Pero cuando me ponía a escribir literatura para niños, en ese caso para mis hijos, era el momento en que sonaba el recreo y yo salía a jugar. Y ese juego con las palabras, pues, me conectó con algo que yo estaba olvidando, y era que yo soy una persona, para los que me conocen de cerca, muy humorística. Todo el tiempo estoy sacando chistes de la mano, digamos, de la manga. Estoy jugando con los sentidos, con las palabras, con lo que se dice. No es que cuente cachos, las cosas que yo digo las cuento sobre la marcha. Entonces es como un desarrollo del hemisferio derecho que es analógico, ¿no? Que también es analógico. Y me enganché por ese lado. Es decir, yo sentí que podía jugar. Y mientras que en la otra literatura era más difícil, porque la cosa era mucho más seria, mucho más trascendental, ontológica, como dijiste hace un momentito. Y incluso en la búsqueda de personajes en mis escritos para adultos, eran unos personajes desgarrados, eran unos personajes existencialistas, algunos suicidas, otros que se partían entre opciones muy críticas, ¿no? Pero acá no, acá yo tenía la posibilidad de crear personajes que fueran profundamente humorísticos. Y esto fue lo que me conectó con la literatura infantil. Y comencé a leerles cosas a mis hijos, pero también mis hijos ya fueron creciendo y yo comencé también a experimentar con la literatura juvenil. Y bueno, después mis hijos se transformaron en todos aquellos alumnos, niños y jóvenes que me esperaban como si fuera yo un cantante de rock, ¿no? Que llegaba a las escuelas y decían, sí, es él, hola, hola. Y se volcaban en tumulto por un autógrafo, que yo perfeccioné un autógrafo escribiendo al revés, o sea, como una forma de darles también un regalo extra. Entonces ya la literatura infantil se convirtió en otra cosa, ¿no? Yo creo que los escritores que también escribimos para adultos no se imaginan, y si lo vieran, porque si lo vieran se morirían de la envidia al ver a esta multitud de niños y jóvenes, ¿no? Tratando de hacer preguntas inteligentes,
de conseguir un autógrafo, de fotografiarse luego y de comentar de viva voz y de corazón qué les había parecido lo que han leído, ¿no? Bueno, entonces, así fue como empecé y aquí estoy. Sigo escribiendo para adultos. Para mí habría sido muy, qué sé yo, incluso económicamente muy deseable solamente dedicarme a la literatura infantil, pero para mí es imposible. Yo sigo escribiendo ensayos, yo sigo escribiendo novelas para grandes, cuentos para grandes, poemas para grandes, y porque no puedo abandonar lo otro, ¿no? Esa es Claro, mi realidad. es interesante, ¿no? Es como una especie de desdoblamiento también, porque una es la misma, uno es el mismo cuando escribe la misma persona, pero hay otra actitud en eso de escribir para niños, para adultos, de escribir literatura o de escribir, qué sé yo, ensayo, crónica. Bueno, y hablando de esto, pues tienes otro texto en este momento para Bueno, compartir ya con les voy a nuestros leer oyentes. un texto que me gusta mucho leer en público, porque hay unos textos, tú sabrás mejor que nadie, hay unos textos que no son malos, pero que en cambio es mejor que los lean los lectores a solas. Y hay otros textos que en cambio se dejan leer en voz alta, incluso con multitudes, ¿no es cierto? Bueno, Sí, este se llama ajá. El tío tigre y las ovejas, de mi libro Cuentos del tío tigre, el tío conejo y Juan Bobo. Ok. Yo fui arrullado de niño en Esmeraldas con cuentos del tío tigre y el tío conejo. Así que yo, Claro, que son personajes de una cierta mitología, ¿no? Ajá, de una mitología que viene de muy antiguo, claro. viene del África, que pasó Ujú. por Rusia, que llegó a España, que bueno, y en Esmeraldas caló muy hondo. Bueno, dice, tío conejo estaba feliz. Había llegado el tiempo de la cosecha de zanahorias y tan ocupado estaba sacándolas de la tierra que no se dio cuenta de que tío tigre, tras los arbustos, se había escondido tío tigre, a la espera de una oportunidad para atrapar al tío conejo y hacerlo pagar por todas las veces en que había sufrido por su causa. En eso, tío conejo desenterró una zanahoria enorme, más grande que todas las zanahorias anteriores. Una zanahoria como para ponerle en un museo de zanahorias, pensó, mientras daba saltos de alegría. Tío conejo estaba tan emocionado con el descubrimiento que tío tigre aprovechó para dar un brinco desde un arbusto y caer sobre él. Con una garra apretó el cuello de tío conejo y le dijo, de esta sí que no te salvas. ¿Apostamos?, murmuró tío conejo. ¿Qué? Nada, dije que sonamos. Sonamos no, sonaste, porque te voy a dar un mordisco tan grande que no te va a quedar cabeza para pensar, rugió tío tigre. Eso sí que está bueno, exclamó entonces tío conejo mirando hacia arriba. ¿Te gusta lo que te voy a hacer? No creí que estuvieras tan loco, dijo sonriendo tío tigre. No me refiero a mí, dijo tío conejo, que lo tenía aquí agarrado, sino a esas ovejas tan gordas que están allá arriba. ¿Dónde?, quiso saber tío tigre. Esas, dijo tío conejo y señaló algo ubicado en la parte más alta de una colina que tenía las laderas peladas. No veo nada. ¿No? ¿No las ves? ¿Será que estás tan ciego? Bueno, ciego no. Ahora es que lo que pasa es que no estoy viendo bien últimamente. Es una oveja gris, aunque tú puedas pensar eso. Es una oveja especial, una oveja gris, ni blanca ni negra, gris, la de mejor calidad porque engorda, que es un contento. Nunca había escuchado de ovejas grises, dijo extrañado tío tigre. ¿Tienes internet?, preguntó entonces tío conejo. ¿Qué es eso?, averiguó, frunció el ceño tío tigre. Nada, olvídalo, es un servicio que aparece en otros cuentos más modernos. Disculpa,
Me traspapelé. Más modernos. No entiendo nada. Olvídalo, tío Tigre. Este es un cuento tradicional. No hay internet. Bueno, entonces volvamos a lo de la oveja gris. Exactamente. Me han dicho que son exquisitas. ¿No has probado ninguna? Ninguna. Bueno, en lugar de comerte a este conejo flaco y viejo, lo que debes hacer es trepar allá arriba y comerte una suculenta oveja gris. Esa ladera está muy empinada, protestó tío Tigre. Pero, ¿no eres acaso un cazador experto? ¿Un animal feroz al que nada detiene cuando va tras su presa? Preguntó con sorna tío Conejo. Bueno, lo que pasa es que últimamente me he sentido mal. He tenido muchos gases. No he podido dormir bien. Me levanto 3 veces en la noche al baño y... Ay, 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 ay. No, no me cuentes más, protestó tío Conejo. No quiero saber tus detalles íntimos. ¿Me harías un favor? ¿Depende de qué? Depende de que me sueltes el cuello y me devuelvas mi zanahoria gigante. Tío Tigre soltó y tío Conejo cayó como un saco de zanahorias a punto de ahogarse. Ya está, dijo tío Tigre. Ahora lo que te voy a pedir es que... Ya sé, dijo tío Conejo. Que te ayude a subir hasta allá arriba, ¿verdad? No, más bien que tú subas y me lances una oveja gris. ¿Tú sabes lo que pesa una oveja? Solo le espantas hasta que caiga y listo. ¿Te crees que es fácil espantar una oveja gris con esta carita de ángel que tengo? Por favor, ¿escuché bien? Hazlo por mí, por nuestra amistad. Ay, mira, tío Tigre, amistad que no existe. Lo voy a hacer para que me dejes en paz. Enseguida, tío Conejo se puso en marcha mientras tío Tigre aplaudía de alegría. Al fin se iba a comer una oveja gris. Tío Conejo trepó por la empinada ladera y una vez arriba gritó: ¡Tío Tigre! ¡Tío Tigre! ¡Ahí va la oveja! Tío Tigre abrió los brazos y sacó las garras para atrapar tan suculento bocado. Pero al ver que venía una mole a mucha velocidad, dudó. ¿No es eso una roca?, preguntó. ¡No seas tonto!, gritó tío Conejo. Es la gorda oveja gris que parece una roca. Tío Tigre abrió los brazos y pum, tum, pa, pa, tra, pum. ¡Ay, ay, 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 ay! Se escuchó a 2 kilómetros a la redonda. Tío Tigre, una vez más, había sido engañado por el astuto tío Conejo, que muerto de la risa fue a contar a los demás animales que tío Tigre había abrazado una roca y estaba con la lengua afuera, tirado en la montaña. Por suerte, la tierra estaba blanda, que si no, el pobre tío Tigre se hubiera descalabrado. Cuando recobró el conocimiento, solo pudo mascullar. Apenas me recupere, va a ver ese tío Conejo. Y se volvió a desmayar. Ahí está el tío Tigre. Siempre me olvido. Bueno, ese enfrentamiento me encanta porque es esa astucia del pequeño, ¿no? Es David y Goliat más o menos sobre el que es grande, tiene fuerza y se confía al 100% en eso. Bueno, antes de seguir conversando un poquito más, vamos a escuchar una canción más de Liuba María Evia. Como les estaba contando, ella es música, pero no solamente es cantante, también es compositora y también es guitarrista, directora de orquesta. Ella dirige su conjunto, el que la acompaña, donde hay varios instrumentos. Y ahora nos va a cantar otra canción infantil cortita que se llama La Calabacita. Entonces vamos a escuchar a Liuba María Evia en La Calabacita y a seguir conversando y escuchando los relatos de Edgar Allan García.
música dulce viene a mí. Ya todo está listo para hacer el viaje. La noche es la nave para compartir esta travesía mágica que viene meciendo los ojos, volando feliz. Esta travesía mágica que viene trepando los sueños, volando feliz. Hasta mañana. Era La Calabacita en la voz, en la linda voz de Liuba María Evia, cantautora cubana que canta música para adultos, música tradicional cubana, pero también tiene un segmento importante, tiene una parte de su obra importante dedicada a los más pequeños. Querido Edgar, yo siempre tengo un conflicto, ¿no? En la literatura infantil hay algunas cosas que a mí me parece que podrían entorpecer y que sin embargo se promocionan, ¿no? Por ejemplo, está este tema de la moraleja, de la moralina, diría yo. A veces las personas piensan que un cuento para niños siempre tiene que ser una fábula, es decir, acabar en una conclusión edificante, en una enseñanza. No sé si a ti te pasa, a mí a veces cuando he visitado colegios, una pregunta que últimamente no se ha repetido, quizás es el Zoom, pero se repite mucho, es ¿qué mensaje quiere usted dar a los niños, no? Y otra cosa que a mí me preocupa es de lo políticamente correcto, ¿no? Hay cuentos de hadas, cuentos infantiles de antaño que quizás ahora no podrían circular porque no son políticamente correctos. No sé si tú tienes un conflicto similar o cómo lo has resuelto. Bueno, sí, al principio tenía mucho ese conflicto. Me parecía que lo que importaba era el deleite, la exploración, el descubrimiento de paisajes exteriores e interiores, el disfrute de ciertos personajes, y que eso del mensaje pues salía sobrando. Sin embargo, después de leer a algunos psicólogos especiales, ellos hablan de que hasta los 10, 11 años, el niño, a través de sus padres, ¿no? En primer lugar, necesita saber exactamente el límite entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, digamos, ¿no? Que después ya él podrá hacer con eso una sopa de letras, pero que en esa edad en donde sabe que no debe sacarle la lengua a esa señora, que debe entrar saludando, que debe tomar toda la sopa, o que debe dar las gracias a su mamá por algo que recibió de ella. Es decir, hay normas, hay una propuesta educativa que tiene que ver con lo ético, tal vez no con la moraleja, pero sí con lo ético. Y entonces, cuando yo me propuse escribir el libro Fábulas Vueltas a Contar, que no lo tengo en este momento a la mano, pero en ese libro yo me acordé mucho de una fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? La hormiga trabajaba, la hormiga cantaba y cantaban las noches enteras. Cuando llegó el invierno, la cigarra le pidió ayuda a la hormiga y la hormiga se negó. ¿Por qué? Le dijo la hormiga. Porque tú te pasabas cantando, ¿no? O sea, no trabajando. Y yo, en cambio, he trabajado para tener lo que tengo. Y la cigarra murió en ese crudo invierno. Esa fábula a mí me pareció cochina, me pareció terrible, ¿no? No podía soportar que un artista, porque ya cuando creces, ¿no? Comienzas a entender el trasfondo de una fábula como esa, que un artista no era que estaba divirtiéndose y holgazaneando mientras cantaba, sino que estaba trabajando de otra manera, que era un creador, que era un cantante.
y que trabajar tiene muchas acepciones. Entonces, escribí, por ejemplo, una fábula de la hormiga y la cigarra. Efectivamente, algo similar sucede al principio, y al final, la hormiga deja que la cigarra entre a su casa, y la cigarra, aprovechando el momento, le enseña a bailar y a cantar. Y entonces, la hormiga, que una trabajadora, una workaholic, ¿no? Una trabajadora obsesiva, descubre que también existe el placer, el encanto del canto, descubre que hay otro mundo y que gracias a la cigarra es posible. Entonces le dice, cuando tú quieras vuelve a mi casa. Dice, bueno, la cigarra dice, yo no sabía que era tan agradable vivir en una casa, ¿no? Porque yo vivo en la selva. Dice, pero cuando quiera vuelves, le dice la hormiga. Bueno, ya de volver, le dijo, pero entonces tú también visítame. Y se hacen amigas. Aun cuando no quieras, ahí existe, si tú quieres, una moraleja en donde, dialogando entre dos puntos que posiblemente son irreconciliables en principio, de pronto hay la posibilidad de una amistad, de entendernos, de disfrutar del mundo del otro que nosotros no hemos podido vivir, ¿no? Eso me pasa, por ejemplo, mucho. Yo no tengo idea con los empresarios, pero cuando me junto con un empresario, me intereso en su trabajo y la verdad es que descubro cosas que son extraordinarias a pesar de que son tan lejanas a mí. Y lo mismo sucede con otros casos. Entonces, ya para mí ese no es un conflicto. Yo creo que hay que encontrarle la vuelta para decir que es mejor la amistad que la enemistad, que es mejor el amor que el odio, que es mejor el entendimiento, ¿no? Y sobre todo si va dirigido a niños que van en cierto rango de edades. Claro, además en esta versión tuya de la cigarra y la hormiga, que obviamente presenta en su versión original unos valores del trabajo por encima de cualquier otra cosa, del acaparamiento, ¿no? Porque la hormiga guarda para mientras no, también en la versión tuya lo que se abre un poco es esa cuestión de poder respetar otra visión, ¿no? De poder entender, esa empatía de poder entender al otro. También me parece que es como interesante en esta historia. Y sí, es como que ahora el tema de la moraleja es como que no están, incluso al final había un versito, ¿te acuerdas? Haz el bien sin mirar a quién, no sé, alguna cosa así. La otra vez con Cecitar hablábamos de Iriarte, ¿no? Que había sido una de sus primeras lecturas, y claro, terminaba la fábula en unos versitos ahí de moraleja. Ahora, esta cuestión también yo estaba pensando en Andersen, por ejemplo, ¿no? Estos cuentos de Andersen, por ejemplo, La niña de los fósforos, La vendedora de fósforos, o algún otro cuento como La madre de Andersen, que es un cuento estremecedor, ¿no? Súper duro, bueno, Los cisnes salvajes, no sé, me estoy acordando de esos cuentos de Andersen que son además del romanticismo europeo del siglo XIX y están llenos de tragedia a veces. A veces hay una crítica que dice que como que hay que proteger a los niños de estas visiones de la muerte, de la miseria, algo de lo que no se les protegía tanto en la literatura anterior, ¿no? Por poner el ejemplo de Andersen que te puse. No sé qué piensas tú al respecto. También yo conocí una persona mayor que decía, ¿para qué les asustan con el lobo? ¿Para qué les asustan con esto? Y en realidad muchas veces buscamos el miedo, ¿no? Buscamos el adrenalinazo del miedo, no sé, para sentir que estamos vivos, aunque sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería tu posición respecto de esto? Bueno, lo curioso es que a través de los medios de comunicación, pero también de lo que la gente conversa a diario en su familia, en las reuniones, entre amigos, etc., los niños están presentes ahí. Conversan de violaciones, de secuestros, conversan de robos, de
desvalijamiento de autos, conversan de invasiones, de guerras, de todo lo imaginable. Pero no solo eso, sino que prenden el televisor y con el niño al lado ven películas de miedo, películas en donde hay mucha sangre, pero eso no les preocupa. No. O sea, porque el problema es la literatura. O sea, es como que por un lado las imágenes nos hubieran inmunizado, como que nos hubieran desensibilizado, como que al ver algo ya en imágenes que lo hemos visto ya todo, parece que lo hemos visto todo, cuando lo vemos ya no mueve ninguna fibra interior de nadie, a menos que sea ya un hecho demasiado insólito. Pero cuando se trata de la letra impresa, todavía la letra impresa como que tiene un valor diferente, un peso, ¿no? Como cuando alguien lee una noticia en el periódico y dice, es que es cierto, porque yo lo leí en tal diario, ¿no? Y está convencido porque esa letra nos han enseñado, seguramente tiene que ver mucho con lo cultural y con lo cultural del siglo XIX y del siglo XX. Esa letra tiene un peso diferente a la imagen. Entonces, por eso, algunos padres de familia y algunos colegios son muy cuidadosos con lo que leen, pero en las redes sociales, en la televisión y en las reuniones familiares hablan de cosas verdaderamente pavorosas y hasta asquerosas y nadie se preocupa del tema. Yo creo que deberíamos un poco entender que el mundo es así y que el niño necesita enfrentar. Por ejemplo, Bettelheim, él hablaba de que el niño cuando vence al ogro, por ejemplo, cuando vence el pequeño vence al grande, como lo que hablabas antes, el gato con botas, Pulgarcito, todos estos pequeñitos, pero muy inteligentes, que logran vencer al grandote, al ogro, al gigante, al rey malvado. De alguna manera el niño se siente identificado con ese pequeño y todos sus temores respecto de su padre, sobre todo de su padre, de pronto se ven solucionados de una manera mistificante. De alguna manera ese final feliz lo transporta a convertirse él mismo en ese personaje que ha ganado al malvado. Y muchas veces el niño, a pesar de que ama a su padre, ¿no?, también le teme por ser tan grande, tan fuerte, tan imponente, por dar tantas órdenes, a veces también por castigar. Entonces se siente como apabullado por ese hombre, por ese gigante, por ese ogro, ¿no? Y cuando lee en esos cuentos, en esas fábulas, lee a estos personajes venciendo a aquellos, entonces se siente identificado y de alguna manera aliviado, ¿no? Es importante el carácter simbólico que tienen esos cuentos y yo creo que deberíamos como que reconsiderar todas estas cosas. En algún microcuento yo hablaba de un profesor que dice, bueno, en mi próximo semestre vamos a leer un libro, una novelita en donde los dos adolescentes se enamoran locamente y se suicidan. Y la directora le dice, pero estás loco, ¿cuántas veces te he dicho que no pueden leer los chicos eso? Le dice, bueno, entonces no voy a leer Romeo y Julieta. Claro. Claro, entonces, ¿qué quieres? Por poner un ejemplo, ahí seguía, avanzaba con otras. Le dice, eres un tramposo, le dice, ¿ya ves? Para que veas cómo actúan los prejuicios en estos casos. Bueno, querido Edgar, vamos a escuchar, antes de ir al cuarto y quizás último segmento de nuestro programa y de que nos leas un texto más, vamos a escuchar otra canción de Liuba María Hevia que se llama El Despertar y la interpreta junto a ese gran cantautor cubano también que es Carlos Varela. Vale.
El despertar es un señor con cara de ladrón que me robó la noche de un tirón y guarda en su maleta de candado mágico los sueños que escondí debajo del colchón. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar cogió una flor que tengo en mi balcón y se tapó la cara con su olor. Con un gesto de amor él empujó los párpados y abrió las puertas a los duendes del reloj. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Prefiere siempre llegar de día, el despertar con su algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Que se disfraza con rayos de sol. Bueno, estamos ya en el cuarto segmento de la entrevista después de la canción y ha sido muy lindo, muy aleccionador conversar con Edgar Allan García. Como les dije, sabe de muchas cosas, un hombre del Renacimiento, es terapeuta, es analista, y aquí está como escritor, y aunque es escritor de más de 70 obras entre niños y adultos, pues lo hemos invitado como miembro de Girándula, ¿no es cierto? Como miembro de Girándula. Hay una frase que a mí me gusta citar, creo que es de Michel de Montaigne, que dice, no he tenido nunca una pena tan grande que una buena hora de lectura no me la hubiera quitado, ¿no? Sin embargo, vivimos en un mundo en donde cualquier cosa nos quita la pena, menos la lectura, y donde o no hay tiempo, o no hay plata, o no hay dónde, o no hay cómo leer, ¿no? Entonces, siempre en este programa también, como suponemos que nos están escuchando niños, sus papás y gente de toda edad, ¿qué le dirías tú a nuestros oyentes respecto de la lectura, de qué hacen nosotros la lectura, de por qué y para qué leer, y leer literatura, ¿no? Porque yo he escuchado gente decir, bueno, yo no pierdo el tiempo leyendo ficción, ¿no? O ¿para qué voy a leer poesía? La poesía, bueno, es muy difícil y no es práctico, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, lo que puedo decir es que la literatura está en todas partes, es como el aire que respiramos. Por ejemplo, cuando tú enciendes el televisor y ves una serie o una película, lo que estás viendo es una dramatización de un guión de cine que fue escrito por un escritor, ¿no? Que le dice exactamente qué es lo que los personajes van a decir, cuál es el ambiente que van a encontrar. Si el escritor dice llueve, ¿no? El director y el productor tienen que ingeniárselas para que llueva. Si el escritor dice ella se levanta, el sombrero se vuela con una súbita ráfaga de viento, el director y el productor tienen que ingeniárselas para que eso suceda. Entonces, cuando tú estás viendo
una película en la televisión o en el cine, estás viendo en realidad la interpretación de una obra literaria. Entonces, para que veas hasta qué punto está metida en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero también cuando tú enciendes la radio o pones algún CD, bueno, estás escuchando la musicalización de un poema. Poemas buenos, mediocres, pésimos, reggaetón, esos van después de pésimo, pero digamos, todos son poemas a los que les han puesto música y ritmo. Porque la música, la poesía, dicen, se parece más a la música que a la literatura. Sí. Porque debe tener un ritmo, ¿no? Yo escuchaba en España a un escritor, un muy buen escritor, decir de otro, decía, este es un buen poeta, pero es sordo, tiene problemas de oído. Es decir, que su poesía no tiene el ritmo necesario, es decir, no tiene la musicalidad necesaria. Entonces, cuando tú ves la televisión, cuando vas al cine, cuando escuchas la radio, cuando bailas la música, estás bailando, escuchando, viendo literatura, ¿no? Hasta ese punto. Es que nosotros también, los profesores de literatura, deberían entender esto para sacarla de los libros, para luego que encantas a la audiencia volverlos a meter a los libros, ¿no? Para que vean que la literatura está en todos lados. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, realmente nunca como ahora, a través de las redes sociales, estamos leyendo muchas cosas. Por ejemplo, yo publico casi todos los días en Facebook, publico microrelatos, ¿no es cierto? Sí. Algunos artículos también, microrelatos. Pero también hay un grupo de escritores españoles, argentinos, mexicanos sobre todo, que publican casi todos los días microrelatos. Es una maravilla. Entonces, puedes a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de otras redes, meterte en, digamos, leer muchos textos que están ahí gratuitamente. También están ahí los libros en PDF, ¿no? Cuando tú quieres saber los poemas de por ejemplo, esta poeta que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, dice, pero nunca he escuchado siquiera el nombre de esta señora. Entonces te metes inmediatamente a internet y te lees una sarta de poemas y dices, esta es la poeta. ¿Te das cuenta? Vivimos en un mundo en donde se lee mucho más que antes. Sí. Los viejitos tendemos a decir que antes se leía más, eso es totalmente falso. Yo pregunto, ¿cuándo se lee más? A comienzos del siglo XX, cuando el 90% de la población ecuatoriana era analfabeta, ¿no? Y solamente un 1, 2, 3, 4% sabían leer y escribir, y unos poquísimos dentro de ese tanto por ciento tenían libros y bibliotecas, o ahora que ya, a pesar de que tenemos un analfabetismo funcional, de todas maneras tenemos oportunidades de leer tanto. Mira cómo crecieron editoriales como Santillana, Norma, Libresa, Edinún, etcétera. ¿Crecieron porque no hay lectores? No, todo lo contrario, porque hay cientos de miles, tal vez millones de lectores que están comprando esos libros, que están, o sea, son parte de programas de estudio dentro de las escuelas y colegios, está bien, pero quiere decir que a trancas a barrancas o por gusto propio están leyendo muchísima literatura. Y eso es algo que no podemos negar. Así que no nos engañemos con esa historia de que no se lee literatura. Se lee muchísima literatura. Y yo me he encontrado en buena hora con unos niños, pero chiquitines, que ya leen maravillas, ¿no? Y me hablan de otros libros y me dicen, ¿has leído esto? ¿Ya has leído lo otro? A mí me encantó esto y no sé qué. Acuérdate de Rowling, ¿no? De la autora del Harry Potter. De Harry Potter, ¿no? ¿Cómo hacían cola los niños para que abriera a primera hora de la mañana la librería y una multitud de niños entraban
a comprar la última obra de Harry Potter. Los adultos podrán decir, ay, pero eso es una obra con cierto... Nada, olvídate. Es una forma de disfrute, es una forma de volar, ¿no? Tú puedes decir que la literatura te evade, o sea, que es una forma de evasión, pero en realidad, mientras tú más evades, más te encuentras a ti mismo en esos personajes, en esos sentimientos que nacen de la obra. Eso es una maravilla, porque en el fondo nunca puedes evadirte, ¿no? Y eso es algo sobre lo que deberíamos pensar los padres, los profesores, los niños y los jóvenes. Estamos inundados de literatura y es una maravilla. Claro, todo el tiempo y nos rodea, ¿no? Lo que pasa es que quizás no nos damos tanta cuenta. Bueno, nos leerías ahorita el último texto del programa, tal vez antes de la última canción y la despedida. Sí, mira, para hacer una variación, yo voy a leer en este momento y voy a utilizar los lentes porque ya esta letra está más pequeñita. Okay. Un texto que está aquí en Nano Cuentos, ¿no? A propósito de lo que estábamos hablando de los microrelatos, ¿no? Lastimosamente ahorita no tengo un par de libros que salieron en Argentina, que se llama Babas de Caracol y el Usurpador y otros relatos, que son de microcuentos también y que no han llegado todavía al Ecuador. Bueno. Para que veas que no se evade los temas conflictivos, voy a leerles uno que no tiene nombre, sino que tiene el número 69. Eran amantes. Ya, ok. Creo que sí voy a poder ver. Bueno, no importa. Se veían escondidas en bares apartados, en discotecas donde ninguno de sus amigos osaría poner una nariz, y se escapaban por las noches a moteles de extramuros, a balnearios retirados, a un par de playas desiertas. Algunos fines de semana alquilaban una pieza en un hotel caro y pedían a la habitación botellas de vino y platos especiales para no salir ni de día ni de noche, hasta el domingo por la tarde, en que se deslizaban hacia la calle y regresaban a sus casas, allá donde nadie los esperaba, porque ninguno de los dos estaba en realidad casado, aun cuando se hubieran inventado una esposa arpía, marido asqueroso, seres miserables a los que despreciaban, de los que se burlaban y se escabullían para darle aún más emoción al romance y vivir de esa manera en la cuerda floja de los planes secretos, emocionados ante el cosquilleo del vértigo, agarrados el uno del otro para no caer en la rutina que se cernía bajo sus pies como una implacable trituradora. Entonces, bien. Este ya es para jóvenes, ¿no? Sí. Este es un libro para jóvenes. Muchos lo han disfrutado, me han dicho, y yo la verdad es que también disfruté escribiendo. Bueno, siempre disfrutamos escribiendo. Antes de terminar, vamos a volver con una canción de Liuba María Evia, y esta canción precisamente habla de esta cuestión de cómo tratar lo desagradable, cómo aproximarnos a aquello que puede hacernos daño en la música, en la literatura y en la vida, ¿no? Y se llama Lo Feo. También la canta Liuba María Evia. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío,
en un caracol vacío guardé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero, alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. Adita, muchachita querida, ¿viste cómo la tristeza va cambiando de color? Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido una conversación muy agradable y un momento muy, muy bonito con Edgar Allan García y sus relatos y también sus opiniones y sus ideas y en última su motivación para que nos acerquemos a esa literatura que nos rodea por todas partes, pero que a veces no le damos el valor ni la apreciamos como ella se merece. Tú eres también analista y terapeuta. Y yo me acuerdo de una frase de ese controversial personaje chileno que es Alejandro Jodorowsky, que dice, a veces dice que si el arte no sirve para sanar, no sirve, ¿no? Y según él, el arte siempre sana. Tú en estas varias facetas como escritor y como de alguna forma un sanador, ¿cómo ves esta relación entre el arte, la literatura y la curación, la recuperación, sea interna o externa de un cierto tipo de salud en las personas? Bueno, si tú vives atrapado dentro de tu propia realidad tan pequeñita, dentro de esa burbuja en la que muchas veces caemos, dentro de esa maquinaria, de ese sistema infame que nos tritura día a día, y puedes alzar un libro en tus manos o prender la pantalla y acceder a un libro y volar hacia otros parajes y descubrir otras vivencias que podrían parecerse o no a la tuya. Si tienes la posibilidad de entender más allá de los esquemas, más allá de los estereotipos, la psicología de personajes torturados, de personajes que buscan una vida diferente. Si tú eres capaz de sentir la catarsis que te puede dar una novela, un cuento, un poema, si puedes llorar con ese poema, si puedes recordar las heridas de tu vida, si puedes al mismo tiempo reír con algo
que te llega al alma, te está sanando, aun cuando tú no quieras. Tú piensas que estás leyendo algo, que estás siguiendo una historia, pero en el fondo estás sumergiéndote dentro de ti mismo con el pretexto del texto que estás leyendo. Entonces, en ese momento, yo creo que logras sanarte. Yo he dicho muchas veces que si no fuera por la literatura, yo creo que habría gastado mucho dinero en psicólogos. Sí. Yo creo que para el escritor también es un acto sanador, que puede ser muy doloroso a veces, pero es un acto sanador porque los demonios internos, las heridas del pasado, esas ideas obsesivas que muchas veces nos aturden como cualquier otro ser humano, pueden ser procesadas a través, ¿no? Y nosotros sentimos con mucha frecuencia que nos crecen alas, que nos convertimos en mineros, que nos convertimos en astronautas, que podemos realmente llegar a las estrellas o al centro mismo de la Tierra. Eso es una forma de sanar también, no solamente para el lector, sino para el creador, el autor, el escritor. Bueno, mi querido Edgar, ha sido muy agradable y muy lindo contar con tu presencia aquí. Te agradecemos a ti, agradecemos a Girándula, que el segundo martes de cada mes, pues, colabora con nosotros en este programa para difundir las obras de los autores afiliados a ella. Y bueno, también agradecemos a Cecitar, como siempre, a Javier y a nuestros auspiciantes, que son el té Jaica de Guanábana, ya me sé, y el café Francesca, y a todas las personas que nos siguen. Entonces, no sé, ¿quieres despedirte tal vez de nuestros amigos, Edgar? Sí, me ha encantado leer, o sea, para ustedes, pero sobre todo me han encantado tus preguntas, Lucrecia. Realmente han sido como Gracias. activadoras de ciertas respuestas que normalmente yo no los abordo, que son temas que normalmente no aparecen en los encuentros literarios con los lectores, pero que tú has logrado como tocar como autora también, que sabes de qué estás hablando, has logrado tocar esas fibras para que yo pueda desarrollar ciertos temas que a muchos les parecerá interesantes. Te agradezco mucho, Lucrecia, te agradezco César, agradezco a Girándula y a todos los que nos están escuchando y viendo. Un abrazo. Gracias, Edgar. Igual, un abrazo para ti y ya saben, amigos, en la próxima semana, el próximo martes, pues volveremos a encontrarnos con alguna sorpresa y mientras tanto, pues miren este programa, si se lo quieren repetir, repítanlo, recomiéndenlo, comenten, den me gusta y compártanlo con otras personas para que no solamente ustedes disfruten de la obra de Edgar Allan García. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. Hasta pronto, en una semana. Chao. Chao.
Palabras, refranes, versos, poemas, cuentos, novelas. Como dijo un gran poeta, también la verdad se inventa. Y así vamos, inventando verdades por la ruta de letras con Lucrecia Maldonado.